Así que por favor, todos los servidores, necesito que estén mañana a las 7 de la noche. Luego el viernes de mañana en 8, viernes 21, tenemos reunión de damas. Así que todas las mujeres prepárense para el viernes 21 a las 7 de la noche. Traigan invitadas, vengan a gozarse, vengan a recibir la bendición que Dios tiene para cada una de ustedes. Pongámonos de pie, mis hermanos, vamos a orar por la palabra. Esta noche traigo una palabra, mis hermanos, que estoy seguro que todos la necesitamos. A mí ya me habló el Señor y me sigue hablando y me sigue pasando el tráiler, pues de retroceso se los paso a ustedes. Repitamos esto: creo en un solo Dios, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Creo en mi Biblia, que es la palabra inspirada y revelada por Dios para conocer y hacer su voluntad. Veraca es mi casa espiritual donde le sirvo y estoy siendo preparado para el zarpazo. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, yo te suplico, mi Padre bendito, que tu Espíritu Santo sea derramado abundantemente sobre este lugar, sobre esta casa, sobre cada uno de mis hermanos, sobre mí, Señor. Que tu Espíritu Santo sea derramado abundantemente. Que tu unción descienda, Señor, sobre este lugar, y que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, que sea tu Espíritu Santo el que nos muestre a cada uno, Señor, lo que tú quieres hablarnos hoy. Que podamos verlo, Señor, que podamos creer en tu palabra y que podamos esperar eso que tú estás prometiendo, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos en esta noche y que nosotros nos propongamos, Señor, a dar fruto abundante para ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Hay un pasaje muy conocido, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19. La palabra del Señor dice: tened presente que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir. O sea, que no se nos olvide. Entre las cosas que Dios pide que no se nos olvide, recuérdense que en la Biblia hay cosas que Dios dice: no te olvides. Hay que buscar todos los pasajes donde el Señor dice que no se nos olvide. Este es uno de esos. Que tengamos presente siempre, que lo recordemos, que lo traigamos a la memoria, que lo repitamos constantemente, que hemos sido rescatados. Esa palabra rescatados en otras versiones dice que hemos sido comprados, que hemos sido redimidos. ¿Y de qué fuimos rescatados? De una vana manera de vivir. ¿Qué es eso? Y sigue más, dice: la cual heredasteis de vuestros padres. Entonces nosotros, y aquí, hermanos, el que se salva aquel que no tiene papá y mamá. Pero ¿quién no tiene papá y mamá? Aunque ya esté muerto, aunque diga yo nunca tuve papá porque me abandonó,
abandonó a mi mamá cuando supo que estaba embarazada, de todos modos es tu papá. De todos modos naciste porque tienes un papá. ¿Qué heredaste? Imagínense, pensemos ahorita en alguien que diga: yo no tengo papá porque me abandonó a mi mamá antes de que yo naciera. ¿Cuál sería la vana manera de vivir ahí? Un padre irresponsable, un padre que abandonó a sus hijos, un padre que no fue responsable ni con su esposa ni con sus hijos. Entonces, ¿qué heredamos? Pensemos ahora, ¿cuál es la herencia que tenemos de nuestros padres? Si lo vemos de esa manera, de alguien heredó un papá irresponsable, los que sí tenemos papá en la casa, los que sí fuimos criados con nuestro padre, ¿qué heredamos de ellos? ¿Cómo era tu papá? ¿Fue amoroso contigo? ¿Viste a tu padre amar, honrar y respetar a tu madre? Si me dices no, eso lo heredaste. Si tu padre, perdonen hermanos, no estoy insultando a nadie, si tu padre era un borracho, perdón, pero eso heredaste. Si nuestro padre fue un mujeriego, eso heredamos de él. Pasemos lo más fácil. Si nuestro padre era un hombre enojado, eso heredamos. Esa es la vana manera de vivir que todos heredamos. Pero entonces dice la palabra ahí que nosotros fuimos rescatados, fuimos comprados, fuimos redimidos de esa vana manera de vivir. Entonces ahora yo quiero, no estoy contradiciendo la palabra, Dios me libre de contradecir la palabra. Yo vengo a decir que la palabra se cumple. Pero yo pregunto, sí, ahí dice que fuimos rescatados. Si alguien tuvo un papá que nunca les mostró amor y ustedes ya vinieron a Cristo, tal vez él porque no conocía al Señor, pero ustedes ya vinieron a Cristo, pregunto, ¿tienen el mismo problema? Y vamos a darnos cuenta que algunos sí tienen el mismo problema. Vamos a ver a través de la palabra que algunos lo duplicaron, lo cuadruplicaron, hermanos. Otros cortaron con eso y fueron diferentes. Entonces, hermanos, podemos históricamente, ya no por la Biblia, sino históricamente, podemos tal vez conocemos a alguien, o tal vez nosotros mismos somos así. Por ejemplo, alguien tuvo un papá que siempre llegaba borracho a la casa y llegaba a pegarle a la esposa. Y entonces el hijo dijo: cuando yo crezca, nunca voy a tomar. Cuando yo crezca, nunca le voy a faltar el respeto a mi esposa. Todo lo contrario, y lo cumple. Entonces sí se puede. Sí se puede. Entonces la herencia que traemos la podemos romper, la podemos cortar y darle una nueva herencia a nuestros hijos. O podemos inclusive multiplicar eso que recibimos y darles una mala herencia a los hijos. El asunto es que esa herencia se pasa a muchas generaciones. Miren, sigue diciendo este verso que fuimos redimidos o fuimos rescatados no con cosas corruptibles como con oro o plata. Ese no fue el pago. El pago fue con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo.
como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces mi tema de esta noche, mis hermanos, es patrones generacionales. Cuando hablamos de patrones es algo que se repite, se repite, se repite, se repite. Entonces conocemos a gente que tiene herencias que no tienen nada de malo. El papá siempre se andaba rascando así, el hijo siempre se anda rascando así, y el nieto sigue haciendo lo mismo. No tiene nada de malo. Se ha visto a gente que no vivió con el papá, digamos, nunca tuvieron al papá en su casa, y que cuando se encuentran 20 años después, el hombre ya está viejo, el hijo ya tiene sus 20 años, se conocen por primera vez y hacen los mismos gestos. ¿Dónde lo aprendieron? Lo traían en su genética. Entonces yo le pido a Dios, mis hermanos, que Dios nos ayude a cada uno, a ustedes y a mí, o como dice la Biblia, a mí y a ustedes. Yo quiero, mis hermanos, que mis hijos, y saben cuál es el problema mío, que no solo tengo hijos biológicos, tengo hijos espirituales. Y entonces que mis hijos, tanto biológicos como espirituales, hereden de mí las cosas buenas que tengo, y que las cosas malas que todavía no he logrado romper, que ellos las rompan, que ustedes las rompan, en el nombre de Jesús. Miren, entonces podemos ver ahí el dibujo. Empecemos allá por el bisabuelo sería. El bisabuelo le dice al hijo inútil. Entonces el hijo le dice al que va a ser el nieto, le dice estúpido. Lo recibió, lo sigue transmitiendo, pero el que ahora es nieto, él dice: no, yo no recibo eso, yo rechazo eso. Y entonces, en vez de decirle inútil, en vez de decirle estúpido a su hijo, le dice: te amo. Así tenemos que hacer nosotros. Pero para eso, para llegar a ese nivel, tenemos que examinarnos. Tenemos que darnos cuenta primero que existe eso. Hermanos, lamentablemente hay gente que no cree eso. Hay iglesias que no creen eso. Porque basados en Primera de Pedro 1:18, que la sangre de Cristo nos redimió. Nos redimió, sí, para poder romper eso, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. La herencia la traemos. La sangre de Cristo está ahí para que yo tenga el poder para romper eso. Pero si yo decido seguir con lo mismo, Dios ya hizo su parte, pero espera que nosotros hagamos la nuestra. Entonces miren, pues se los voy a mostrar. Éxodo capítulo 20, verso 5. Dios le está diciendo al pueblo de Israel que a donde van a entrar, ahí la gente tiene un montón de ídolos. Hay mucha idolatría. Entonces dice: no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Quiénes son cuarta generación? Todos los que son bisnietos. ¿Hay alguno aquí que no sea bisnieto? Yo no conozco a mi bisabuelo, pero sé pero tuve que tener bisabuelo. Entonces yo soy un bisnieto.
Entonces, ¿quién es cuarta generación? Vamos a ver si me recuerdo aquí. Eso lo prediqué hace un par de años. No, hace unos meses lo prediqué. El hijo es tercera generación. El que solo es hijo. ¿Cuántos solteros hay acá? Me refiero a los que no tienen hijos. Todos ustedes son tercera generación, porque no tienen hijos. Sus hijos, los hijos de los que no tienen hijos ahorita, van a ser cuarta generación. Si lo vemos así, yo soy cuarta generación, porque ya tengo hijos. O podría ser, es que lo podemos ver de diferentes formas. Yo soy tercera generación, mis hijos son cuarta. Veámoslo de esa manera. Todos los que tenemos hijos somos tercera generación, nuestros hijos son cuarta generación. Mi papá, el papá tuyo, es segunda generación. Tu abuelo es primera generación. Entonces, mire pues, afecta desde el bisabuelo hasta el bisnieto. Eso es como decir lo más cercano, tercera y cuarta generación, pero en realidad las bendiciones alcanzan hasta 1000 generaciones. Esa es una bendición. Porque la maldición puede alcanzar a la cuarta generación, la bendición puede alcanzar hasta 1000 generaciones. Entonces dice acá que la iniquidad es, hermanos, la iniquidad es el pecado grave en el cual nosotros incluimos a nuestra familia. Todo lo que sea iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Vamos a ver. Transgresión, cualquier pecado que cometí sin darme cuenta. Yo iba caminando, alguien me saludó y como no oigo bien, no le contesté. Para mí eso es iniquidad, perdón, eso es transgresión, porque no lo pensé, fue sin querer. Aunque el otro se lastime y aunque el otro diga me voy de la iglesia porque el pastor no me saludó, de todos modos yo no lo hice pensado. Cuando cometemos una falla sin haberlo pensado, sin querer hacerlo, es transgresión. El pecado es cuando ya lo hice con mala intención. Ahorita que pase ahí voy a pasar empujando porque me cae mal. Lo pasé empujando y me hago el loco. Eso es pecado. La iniquidad viene y me reclama: ¿por qué me empujaste? Y me regreso y le doy una su par de. Eso ya es iniquidad. Es persistir en el pecado. Y toda iniquidad afecta a nuestra descendencia. Aquí lo dice hasta la. Entonces, yo cometo un pecado contra alguien que sería iniquidad. Eso va a afectar a mis hijos, a mis nietos y a mis bisnietos. Ahora, ¿por qué Dios hace eso? Cualquiera podría decir: Dios es malo. Y otro me podrá recitar aquel verso que dice que el alma que pecare, esa morirá. Que Dios no va a cobrarle el pecado de los padres a los hijos, lo dice la Biblia. Y eso me ayuda a interpretar esto. Entonces, ¿qué significa esto? Como Cristo vino, como Cristo derramó su sangre, entonces esa iniquidad nos permite a nosotros salvarnos de eso. Nos permite que si mi abuelo fue brujo,
yo puedo salvarme de eso. Esto no significa que va a venir Dios, tu abuelo fue brujo, así que las vas a pagar. No, no es eso. Eso significa que Dios viene. Pongamos a nuestro abuelo. Todo mundo, a su abuelo. Piense un momentito en su abuelo, cualquiera de los abuelos. El abuelo mató a su hermano. No se llamaba Caín, pero lo mató. Y entonces él, en su genética, en su sangre, se convirtió en un homicida, si no es que asesino. Manchó a sus 4 generaciones o 3 generaciones siguientes. Entonces Dios viene y se presenta. El abuelo entonces se presenta al hijo y lo tiene en observación para ver si el hijo se va a convertir en un homicida, a ver si el hijo va a repetir lo que hizo el abuelo o su papá. Y si el hijo no lo hace, entonces Dios dice: este se salvó. No le está cobrando nada a Dios, no le está cobrando el pecado del papá, solo lo está observando. Y él no lo hizo, bueno, voy a presentarme. Entonces dice Dios: ahora al nieto. Y se presenta al nieto, que los nietos seríamos nosotros ahora. Y entonces nos empieza a observar. Y resulta que el nieto tiene una tendencia a querer matar a todo aquel que lo ofende. Pero se convirtió al Señor, viene a la iglesia y entonces se encuentra en la calle con alguien que lo insulta. Y la palabra ya está trabajando en él. Entonces dice: no, yo no lo voy a matar. Pero puede haber alguno que diga: este me las debe, me las va a pagar. Entonces Dios lo que hace aquí es darle la oportunidad a 3 generaciones siguientes a que sean liberados de eso. No a castigar, les da la oportunidad de que no lo hagan, de que no caigan. Pero en nuestra sangre, en nuestra genética, viene ese deseo. Es un deseo que nosotros tenemos que renunciar. Pero si no renunciamos, hacemos lo mismo que hicieron nuestros antepasados. Entonces quiero mostrarles Abraham y Jacob. Abraham, el padre de la fe. Abraham, el hombre, hermanos. ¿Qué podemos hablar de Abraham? Dice Génesis capítulo 16, verso 3. Y al cabo de 10 años, ¿qué 10 años? Viene Dios y le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y te vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Y entonces cuando va para allá y llega y dice Dios: mira Abraham, te voy a bendecir de una manera tan grande, te voy a hacer padre de naciones, te voy a hacer padre de multitudes, te voy a dar toda esta tierra y hasta donde llega tu mirada, todo eso va a ser tuyo. Te voy a engrandecer. Ahí está la promesa. Y viene Abraham y le dice a Dios: ¿para qué quiero eso? ¿Para qué quiero todo eso si no tengo hijos? Entonces Dios le dice: vas a tener un hijo. Y Abraham, ustedes saben, le dice: no, pues, Señor, pero si mi mujer ya está vieja, yo ya estoy viejo. Y Sara lo escucha y le da risa. Y Abraham va a tener hijos, ¿verdad? Ya conocía al viejito y sabía que no podía, ¿verdad?
Pero le dice Dios, te voy a dar un hijo de Sara contigo. Pasaron 10 años después de eso. Es una promesa que Dios ya hizo. ¿Y qué tenía que hacer Abraham? ¿Qué le tocaba hacer? Creer. El padre de la fe tenía que creer. ¿Y qué creen? No creyó. Le llamamos el padre de la fe, pero la pregunta es, ¿creyó? Podríamos decir, no, pero es que fue Sara. Pero Abraham no pudo decir no. Miren, pues veamos, dice acá: al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido por mujer. ¿Por qué le dice Sara? Mira, yo soy estéril, Dios te prometió un hijo, te voy a dar a mi sierva para que tengas el hijo con ella. Y Abraham dice, tal vez tienes razón. Y tiene un hijo con la sierva. Entonces dice Génesis capítulo 30. Esto ya pasaron, hermanos. Ahí son solo como 15 capítulos. Es poquito. Pero en años es mucho tiempo. Abraham tiene a su hermano Abraham a los 100 años, a la edad de 100 años, tiene a Isaac. Isaac a la edad de 60 años tiene a Jacob. Jacob a la edad de a saber ni cuántos años tiene a su primer hijo. Ahí ya pasaron, hermanos, ahí ya pasaron más de 150 años de que Abraham cometió el error de no creerle a Dios. No es solo el error de no creer, este no creer lo llevó a tener un hijo con la empleada de la casa. Para algunos no va a ser empleada de la casa, para algunos va a ser la secretaria, para otros va a ser la compañera de trabajo, para otros puede ser la jefa. Trasladémoslo a nuestro tiempo, hermanos. Pero entonces miren, pasa más de 150 años, yo creo que son como 170. Y entonces aparece ahora el nieto. ¿Quién es el nieto? Jacob. Jacob se casa y dice, y ella dijo, la esposa, igual que la esposa de Abraham, se repite el mismo patrón. Y ella dijo, aquí está mi sierva Bila, llégate a ella para que dé a luz sobre mis rodillas, para que por medio de ella yo también tenga hijos. Igualito que el abuelo. Se repitió. Y le dio a su sierva Bila por mujer, y Jacob se llegó a ella y tuvo hijos. Esto es Raquel, la mujer que amaba a Jacob. Miren, pensemos en otra cosa ahorita. Abraham tenía a su esposa. La misma esposa le da a otra mujer a Abraham. O sea, como quien dice, para que tengamos hijos puedes tener dos mujeres. Ahora veámoslo con Abraham, perdón, con Jacob. ¿Cuántas mujeres tuvo Jacob? Con los dedos enséñeme cuántas mujeres tuvo Jacob.
4 caminos y 4 mujeres y un camino. Tuvo 2 esposas y cada esposa le dio una empleada, una sierva. 4 mujeres. Con las 4 mujeres tuvo hijos. Entonces Abraham tiene 2 mujeres. A Jacob le pasa lo mismo, pero lo duplica. 4 mujeres. Dice ahí mismo en el capítulo 30, verso 9. Viendo Lea, bueno, es que vimos a Bila, Raquel le dio a su sierva Bila. La otra mujer es Lea. Dice acá, viendo Lea que había dejado de dar a luz, tomó a su sierva Silpa y se la dio por mujer a Jacob. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. 4 mujeres. Ahora veamos, ahí hay la primera y tercera generación: el papá y el abuelo, perdón, el abuelo y el nieto. Ahora pongamos al abuelo, al hijo y al nieto. Génesis 25, 21. Oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. Abraham tenía una esposa llamada Sarai, era estéril. Su hijo Isaac se casa con Rebeca. Rebeca es estéril. Ya otro patrón que se está repitiendo. En Jacob, que era el nieto, o sea, Abraham, esposa estéril. Isaac, esposa estéril. Jacob tiene una esposa estéril, es Raquel. Raquel, pasan los años y no puede tener hijos. Por eso le dio a su sierva Bila. Podríamos decir, pero Sara era estéril, pero ¿qué vínculo tenía Rebeca y Raquel con Sara? Para decir, lo heredaron de Sara. Miren, ahí pareciera que no hay ningún vínculo consanguíneo. No hay vínculo de sangre ahí porque estas 2 mujeres no tienen nada que ver con Sara. Son sus nueras, sí. Pero ¿por qué ellas son estériles? Abraham se casa con una mujer estéril. Sus hijos, sin darse cuenta, buscan mujeres estériles. No es algo que se hace conscientemente. Pasémoslo para acá. ¿Han visto ustedes a una esposa maltratada en su casa? Una esposa que el marido no la cuida, no la protege, él mismo la maltrata, la patea, le hace daño, le hace cualquier cosa. Y esta mujer tiene una hija. ¿Con quién se va a casar? Pensemos, ¿qué clase de marido se busca? Otro igual o peor que el papá. La mamá la maltrataban, la hija se casa y también se va a casar con otro igual o peor que su papá, que la va a maltratar. ¿Por qué? Porque es una herencia que carga y sin darse cuenta tiene inclinación a los hombres violentos, heredado por su madre.
Y puede seguir la nieta, la bisnieta y ta, hasta que alguien diga: yo no voy a seguir con ese mismo patrón, porque Cristo dio su sangre por mí. Yo puedo romper con eso. Entonces quizás estoy hablando a tiempo para alguna muchachita que en su casa hay violencia. Estoy enfocándome en la violencia, pero puede haber muchas cosas que hay que ver ahí. Puede ser violencia, puede ser que, perdonen hermanos, pero eso se da, que el papá sea ladrón y la hija, sin darse cuenta, se va a casar con un estafador, ladrón de bancos, ¿verdad? Todo se repite. ¿A qué vengo hoy entonces? ¿A condenar a todos? No. Hoy vengo a decirte que tú tienes el derecho de poner un alto, que tú tienes la oportunidad de poner un alto y decir: yo voy a hacer la diferencia. Yo voy a cambiar la herencia que me dieron, la voy a cambiar por una herencia que viene de ahí arriba. Y la puedes cambiar porque tienes el poder, la autoridad para hacerlo. De Caín a Lamec. ¿Qué hizo Caín? Génesis 4:8. Y Caín dijo a su hermano Abel: vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Este es un asesino, o si quieren los que se enfocan en lo legal van a decir: no, no es asesino, es homicida. Sea lo que sea, lo mató. Caín mata a su hermano. A su hermano. No fue un accidente. Caín, hermanos, si estuviéramos aquí en el juzgado y nos convertimos en fiscales, entonces empezaríamos a decir: este hombre se levantó temprano, se puso a meditar cómo hacía para matarlo y dijo: ya sé, lo voy a llevar al campo, allá nadie nos mira. Tomó su arma y se lo llevó. Premeditado, hermanos, con alevosía y ventaja. Mató a su hermano. Entonces miren, aquí tengo el orden. Caín tiene un hijo que se llama Enoc. Entonces Enoc sería segunda generación. Enoc tiene un hijo que se llama Iral, tercera generación. Iral tiene un hijo que se llama Mehujael, cuarta generación. Mehujael tiene un hijo que se llama Metusael, quinta generación. Metusael tiene un hijo y le pone por nombre Lamec, sexta generación. Ahí para las mujeres hay nombres para los hijos. Hasta la sexta generación. Veamos a Lamec. Génesis capítulo 4, verso 23. Lamec dijo a sus mujeres. Este tiene dos mujeres. Diríamos a Jacob, porque lo engañaron al pobre, ¿va? Trabaja 7 años para que le den a Raquel, y cuando se da cuenta, la que le dieron fue a Lea.
Y el mismo suegro le dice: trabaja otros 7 años y te doy a la Raquelita. Y Jacob estaba tan enamorado que dice, no le importó 7 años más. Pero Lamec, él sí, por decisión propia, se va y se busca 2 mujeres. Y entonces le dijo a sus mujeres, una se llamaba Ada y la otra Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido. No se andaba con cuentos, lo lastimó, no de muerte, tal vez un rasguño le hizo. He dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec será 70 veces 7. Miren que ese número 70 veces 7 es el que cuando sus discípulos le dicen a Jesús: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar al que me hace daño? Y Jesús le dice: hasta 70 veces 7. Y dice: hasta 70 veces 7 voy a vengar lo que me hagan. Es un asesino. Caín mató a 1, ya mató a 2. Y ya está diciendo, como quien dice, que nadie se me atraviese porque lo mato. 6ª generación. David y Salomón. ¿Qué podemos hablar de David, hermanos? Un hombre adorador, un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Pero dice 2 de Samuel capítulo 11 verso 2: y al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías hitita? Lo que le fueron a decir a David es: mira, David, olvídate de ella, hombre, déjala, búscate otra, esa está casada. David tenía el derecho, si lo quieren ver así, de casarse con cuantas mujeres quisiera. Él podía tomar, hermanos, tenía otras mujeres, tenía a Abigail, tenía la hija de Saúl, tenía no sé quién más y no sé cuál más. Pero él dice: esta quiero. Sí, pero está prohibido. Esa me gusta. Sí, pero no, esa quiero, vayan a traerla. Y la otra, ya estoy lista, dijo. Miren, verso 4. David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa, y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo: estoy encinta. Mira qué haces, porque estoy embarazada. Como quien dice: mira, ya mi marido no tarda en venir y estoy embarazada. Los 2 sabían bien que era prohibido. Capítulo 11, primer libro de Reyes, capítulo 11, verso 2. Ya David, ya vimos ahí adulterio, mujer prohibida. Ahora aparece Salomón. Primer libro de Reyes 11:2: de las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel: no os uniréis a ellas, ni ellas se unirán a vosotros, porque ciertamente desviarán vuestro corazón tras sus dioses. O sea,
Betsabé era una mujer prohibida para David. Ahora le están diciendo a Salomón: hay un grupo de mujeres que para ti están prohibidas. Puedes tener las mujeres que quieras, media vez no sea de este grupo, naciones extranjeras. Pero Salomón se apegó a ellas con amor. Salomón se enamoró de mujeres prohibidas. Y entonces dice el verso 3: y tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Lo que el Señor le había dicho: si tomas de esas mujeres, van a desviar tu corazón. Entonces miren lo que hizo. Verso 4: pues sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo dedicado por entero al Señor su Dios, como había estado el corazón de David su padre. Salomón terminó mal. Salomón, después de ser el hombre más sabio del mundo, Salomón, después de haber tenido 2 encuentros cara a cara con Dios, le dio la espalda al Señor por pasiones desordenadas, por tomar mujeres prohibidas. Entonces David toma una mujer prohibida. Y ustedes saben, hermanos, Salmo 51, David se arrepiente. David le pide perdón a Dios. Y cualquiera diría: pero David se arrepintió, pero David le pidió perdón a Dios. David no lo volvió a hacer. Dios lo perdonó, pero sí le heredó eso a su hijo Salomón. Y Salomón lo multiplicó al 1000 por 1. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo corremos peligro? Pero el Señor ya nos dejó a nosotros, hermanos. Primera de Pedro 1:18. El Señor ya nos dejó la salida. El Señor ya nos marcó ahí aquí está tu salida de emergencia. Traes herencias que tú no tienes la culpa. Heredaste de tus padres una vana manera de vivir. No te preocupes, hay una salida de emergencia. Úsala. El problema es que muchas veces no la usamos. Muchas veces no nos detenemos a observar en qué lío estoy metido. Eso es, hermanos, aquí, ¿quién tiene un papá perfecto? ¿Quién tiene un papá perfecto? Nadie. Nadie. Entonces tenemos que esforzarnos por romper todo eso, hermanos. Si no lo hacemos, no solo vamos a terminar mal, sino que estamos heredando a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Estamos heredándoles peores cosas de las que nosotros tenemos. Por eso les digo, hermanos, esta palabra me hace temblar. Me hace temblar, hermanos. Yo no quiero que mis hijos hereden mi vana manera de vivir. No quiero que ustedes hereden
lo que un pastor no pudo resolver. Juntos luchemos. Detengámonos y veamos en qué, cuáles son nuestras luchas, cuáles son nuestras batallas, qué debilidades tenemos. Enfócate en revisar esas debilidades y no te quedes así como, miren, así ya sé que esta es mi debilidad y no le pongo atención. Si no le pones atención, cuando sientas ya vas a estar bien metido en el problema. ¿Cómo resolvemos eso? Hay que ministrarse. Primero hay que reconocer que hay un error, mejor dicho, una debilidad. Hay que reconocer que tenemos una o muchas o no sé cuántas debilidades en nuestro ser, en nuestra alma. Y que si queremos llevárnosla de valientes, luchando solos, no lo vamos a lograr. El Señor está conmigo. Sí, el Señor está conmigo, pero nuestra alma nos juega chuco. Entonces, ¿cómo estamos? El tiempo no me va a dar, pero este tema hay que seguirlo hablando. Desde ahorita declaro que estamos en vigilia. Y díganle a las de cocina que hagan cena, por favor. No, hermanos, este tema hay que continuarlo otro día. Necesito ministrar al pueblo. Necesito ministrarlos a ustedes. Necesito, hermanos, el hecho de que yo sea pastor no quiere decir que no tenga debilidades. Soy humano. Traigo herencias también. Entonces, tenemos que esforzarnos. Cuando yo tengo batallas, tengo que ministrarme con mi pastor. Cuando ustedes tengan batallas, ministrense. El enemigo sale burlado, el enemigo sale avergonzado cuando uno reconoce su problema, cuando uno reconoce su debilidad, y entonces viene el Espíritu Santo a través de los ministros y empieza a ministrar. Así que en el nombre de Jesús, mis hermanos, no falten el domingo, si Dios permite. Completamos este tema el domingo. Y va a ser un día, miren hermanos, va a ser un día de batalla. Pero batalla con victoria. Vengamos. Qué mejor si tú en este fin de semana reconoces cuál es tu debilidad. Y en la marcha le vas a decir al Señor: Señor, aquí cantando y marchando, quiero vencer a esos enemigos. En el nombre de Jesús. Tenemos tiempo, mis hermanos de alabanza, por favor. Miren, vimos, ¿cuántos vimos? ¿3 o 4? 1, 2, 3, 4. 4 ejemplos. 4 ejemplos que se pusieron peor. Abraham no le creyó al Señor ahí. Después se convierte en el padre de la fe, pero mientras no le creyó. Dios ya le había dicho: te voy a dar un hijo a través de Sara. Y lo que hace es tenerlo con la muchacha. Pero Abraham tiene 2 mujeres
Jacob tiene 4. En ese sentido, ganó Isaac. Miren, Dios le prometió a Abraham: te voy a dar un hijo a través de tu mujer Sara. ¿Qué tenía que hacer? Creer. Viene el hijo, Isaac. Su esposa es estéril. Entonces él no hace lo mismo que el papá. Él rompe eso. Él dice: yo no voy a tener un hijo con la sierva. Él dice: yo voy a orar y voy a pedir que mi mujer tenga un hijo. Y entonces dice la palabra: Isaac oró al Señor porque su esposa era estéril, y el Señor le escuchó y le respondió y le dio un hijo. Entonces, perdonen que insista tanto en eso. A Abraham le tocaba creer. A Isaac le tocó, ¿qué le tocó hacer a Isaac? Orar. Isaac dice: bueno, yo lo que voy a hacer es orar. Y entonces el Señor le dio los hijos. Jacob, ¿qué tenía que hacer? Tu abuelo, digamos, tu abuelo creyó. A tu abuelo le tocó creer. A tu papá le tocó orar. A ti te va a tocar esperar. Pero no esperó. Inclina tu rostro y medita por un momento. ¿Cuáles son tus batallas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cómo estamos? Tenemos a un Dios poderoso, un Dios grande. Si quieres pasar al altar, te invito a que vengas al altar. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad Incomparable es, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Incomparables, nadie
El Señor es fiel. Aunque nosotros permanezcamos infieles, aunque nosotros le fallemos a Él, Él permanece fiel. Él ya nos dio una puerta de salida y la va a seguir sosteniendo. Él ya derramó su sangre para comprarnos, para hacernos libres. Usemos esa sangre para cambiar nuestra genética, para cambiar ese ADN, porque necesitamos la ayuda del Señor. Dile al Señor, háblale a Él y dile: Señor, esta es mi debilidad. Necesito tu ayuda, Señor. Necesito que me ayudes. Yo quiero salir de eso. Yo quiero romper, Señor. Quiero romper con esa debilidad. Tú puedes lograrlo, porque el Señor te da el poder para hacerlo, porque el Señor te da la autoridad para hacerlo, porque Él ya pagó el precio. Él ya pagó tu rescate. Así que en el nombre de Jesús, gracias, Señor bendito. Gracias, gracias, papito amado, porque tú nos has rescatado, Señor. Y solo nos queda a nosotros hacer nuestra parte, Señor. Renunciar a esas herencias, a esas maldiciones que nuestros ancestros declararon sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor bendito. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo fortalezca a cada uno de mis hermanos. Que tu Espíritu Santo les dé ese poder, esa ayuda para salir, Señor, y ganar esas batallas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Libera, Señor, libera a tus hijos de todo espíritu ancestral que esté sobre ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén.